Paz de Cristo, hermanos. Le damos la bienvenida a todos los que nos ven por las diferentes redes sociales. Nuestro deseo es que Dios los bendiga, bienvenidos sean. Le damos la bienvenida a todos los que están presentes y vamos a empezar el culto de este día dándole un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras escrituras en Lucas 18, del 10 al 14. Amén. La palabra de Dios dice: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios se propició a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Hermanos, en esta parábola Jesús nos presenta a dos personas con actitudes opuestas. El fariseo, que era social y religiosamente respetado, conocía la ley, practicaba ayunos y ofrendas, pero su corazón estaba lleno de orgullo espiritual. Su oración no era una súplica a Dios, sino una exaltación de sí mismo. Se comparaba con otros y confiaba en sus méritos, olvidando que Dios resiste a los soberbios. Y lo podemos ver en Santiago 4:6. Dice: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El publicano, en cambio, era despreciado por la sociedad, por su rol cobrando impuestos para Roma, socialmente rechazado y visto como un pecador. Se acerca a Dios con profunda humildad. No levanta los ojos al cielo y levanta los ojos al cielo y clama: Dios se propició a mí, pecador. Su actitud refleja un corazón quebrantado, el cual Dios no desprecia, y lo vemos en el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Claramente Jesús, que fue este hombre quien volvió a su casa justificado, porque la gracia alcanza al que se humilla. Hermanos, la parábola revela que la justificación no depende de apariencias religiosas, sino de una fe humilde que reconoce la necesidad de misericordia. La religión sin arrepentimiento produce orgullo. La verdadera fe produce dependencia total de Dios. Hermano, examine cómo se acerca al Señor, si con listas de méritos propios o con un corazón sincero. Evite compararse con otros y permita que la gracia transforme su vida. Recuerde que Dios no busca perfección externa, sino humildad auténtica. Acérquese con reverencia, reconociendo su necesidad diaria de perdón, y descubrirá que la verdadera comunión comienza cuando dejamos el orgullo y abrazamos la misericordia divina en Cristo Jesús. Amén. Padre, Cristo Jesús de Nazaret, en esta hora, Padre bendito, te damos las gracias, Señor. Gracias por permitirnos estar presentes este día, Señor. Te damos gracias por la vida que nos das, por la vida que nos prestas, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad, Padre bendito. Te pedimos, Señor, en esta hora que por favor, Señor,
Llenes de bendición, Señor, a todos y cada uno de los que estén aquí presentes, Señor. Toca su corazón, Padre mío, para que, Padre bendito, Señor, ellos se encuentren en ti, Señor. A esa persona, Señor, que buscan, Señor. A ese ser, Padre mío, que lo da todo, Padre bendito. Esa bendición, Padre mío, que día a día, Señor, tú nos das, Padre mío. Te pedimos, Padre eterno, que por favor, Señor, traigas con bien, Padre bendito, a todos y cada uno de los que vienen en camino, Señor. Te pedimos, Señor, que reprendas, Padre mío, toda potestad, todo principado, Señor. Echa fuera de este lugar todo lo que no sea tuyo, Padre bendito. Y antes bien, Señor, sea tu Espíritu Santo de Dios, Señor, el que tome el control de este lugar. Que tu Espíritu Santo de Dios, Señor, sea el que hable, Señor, a través del barro que se pare aquí enfrente, Padre bendito. Señor, todo esto te lo pedimos en el poderoso y glorioso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. 19, verso 47. El tema de hoy es el altar. Amén. El altar del templo, el altar de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el propósito del altar, ya que en la Biblia lo mencionamos, en las iglesias hay un altar. Por ejemplo, aquí se considera este lugar de enfrente un altar. Pero vamos a ver bíblicamente qué se hacía en la antigüedad y qué se hace hoy en día y cuál es su propósito. Amén. Dice así, San Lucas 19:47, en un momento vamos a dejar que los niños pasen a su clase. Dice, y San Lucas 19:47-48, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle, y no hallaban nada que pudiera hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Amén. Te voy a invitar que levantemos nuestras manos, cerremos nuestros ojos y oremos. Soberano Señor, bendito Padre, creador del cielo, el mar y la tierra y todo lo que en ello habita. Señor Dios, grande en misericordia y tardo para la ira. Nos presentamos delante de ti y te damos gracias. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias, Señor, por tu misericordia que es mejor que la vida. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos hoy reunidos. Gracias, Señor, por un nuevo amanecer. Te pido, Padre, añade palabra al mensaje del día de hoy. Abre nuestro entendimiento, nuestros oídos y ministra nuestra vida. Te pido, Padre, que hoy podamos aprender acerca de la Escritura, acerca de tu palabra, Señor, y que este conocimiento sea de grande bendición para nuestra vida. Todo esto, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Ata, Señor, toda perturbación y por favor, Padre, danos libertad con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pueden sentarse. Dice la palabra de Dios. No va a ser muy largo el mensaje, pero sí vamos a aprender acerca de esta escritura. Dice el altar de Dios. Dice la palabra de Dios en San Lucas 19:48 que Jesús enseñaba en el templo. Desde la antigüedad ha habido una sinagoga. No sé cuántos han escuchado el término sinagoga y ahorita vamos a leerlo en la Biblia. Y el término el templo. El templo era considerado un lugar donde iban a adorar a Dios. El templo era considerado un lugar donde estaba Dios. Hoy en día entendemos que en todos los templos y en todas las sinagogas está Dios y adoramos a Dios. Pero dice aquí que en el templo un propósito principal del templo era aprender y escuchar palabra de Dios. Repito, ¿cuál era un propósito principal del templo? Aprender y escuchar palabra de Dios. Por ejemplo, aquí, hoy en día ya entendemos que está la tecnología y pues se transmiten los mensajes, se transmiten predicaciones, se transmiten enseñanzas. Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad, si alguien quería escuchar palabra de Dios, ¿qué tenía que hacer? Ir a un templo. Hoy en día, usted puede escuchar palabra de Dios desde el templo
y desde su casa, ¿no es verdad? Agarra el teléfono y lo abre. Vamos a ver cuál es la diferencia, pero un propósito de un templo, o un propósito de una sinagoga, era que Jesús enseñaba a los maestros, a la gente, a los hombres, acerca de la palabra de Dios. Ahora, voy a dar una nota. En la antigüedad, las mujeres no podían entrar a una sinagoga. ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar? Los hombres. Sí, así eran las leyes. Jesús, gracias a él, hoy en día vino a quebrar ese concepto, y cuando Jesús daba enseñanza, dice que a él lo seguían mujeres, ¿no es verdad? Vea detalles de la Biblia, dice, y las mujeres que lo seguían, y las mujeres que estaban ahí con él aprendiendo, porque no había eso. Pues Jesús en el templo, ¿qué hacía? Enseñaba. Entonces, ¿qué se hace en el templo? ¿Qué se hace en un altar? Enseñar. ¿Qué se enseña? La palabra de Dios. Y ya hemos visto en un mensaje anterior que es importante aprender de la palabra de Dios, porque la falta de conocimiento nos trae destrucción, pero el conocimiento nos añade vida. Entonces, ¿qué se hace en el altar de Dios? Aprender. Un ejemplo, aquí en la iglesia, en este lugar que en este momento se convierte en un lugar de altar y en un templo de Dios, ¿qué se hace? Se enseña la palabra de Dios. Es bien importante aprender de Dios, aprender a orar, aprender a estar bien. ¿Cuántos queremos una bendición de Dios? Aquí aprendemos cómo llegar a una bendición de parte de Dios. Ahora vamos a leer el Salmo 96, 7, 8. Vamos a ver qué más se hace en un altar. Dice, algo que cada domingo hacemos, y usted se va a preguntar, ¿y por qué? Dice el 7 y el 8, dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Dice, traed ofrendas y venid a sus atrios. ¿Cuáles son los atrios? El altar y el templo de Dios. Entonces, por eso es que cada domingo lo hacemos conforme la Biblia lo va mandando. Conforme Dios proponga en el corazón de cada uno de ustedes, ¿qué traemos al altar? Nuestras ofrendas. ¿No es verdad? Repito, ¿qué traemos al altar también? Nuestra ofrenda. Dice ahí que daban a Dios la honra debida a su nombre. ¿Y qué traían a Dios? Las ofrendas. ¿Y dónde las ponían? En sus atrios. Por eso es un símbolo. Quiero que entendamos esto. Cuando usted pone su ofrenda en el atrio, es un símbolo de que se lo está trayendo ¿a quién? A Dios. De ahí se administra para estar en este lugar, para todo lo que usted ve en este lugar, las necesidades de la iglesia, etcétera. De hecho, se tiene un registro de ingresos y egresos, y cualquiera, lo hemos dicho aquí en la iglesia, buscamos la transparencia. Aquellos que apoyan también a la iglesia, pues también tienen el derecho de en algún momento querer ver qué se hace con lo que entra a la iglesia, se puede hacer. Amén. No le vamos a decir hay una página de internet como en el gobierno, pero no hay. Sí, puede entrar, pero si tiene usted con quién acercarse y puede ver qué se hace, porque así como alguien apoya dentro de la iglesia, pues tiene el derecho de saber qué se hace con lo que entra en la iglesia. Amén. ¿Por qué buscamos esa transparencia? Porque a Dios se lo traemos y en algún momento también Dios nos los va a demandar. Pero quiero que entendamos esto. Dice ahí, dad a Jehová, dice, ¿y en dónde traía sus ofrendas? Es lo único que voy a ver en esta hora, en este momento. ¿A dónde las traían? Al altar, a los atrios de Dios. Por eso cuando usted viene y deposita su ofrenda o lo que Dios le puso en su corazón, esa ofrenda se la está dando ¿a quién? A Dios, y se la está trayendo a sus atrios. Ese es el símbolo también de lo que se hace en un altar. En el altar venimos a la iglesia a escuchar palabra de Dios, y parte palabra de Dios,
venimos a traerle tributo a Dios, a sus atrios, es de manera simbólica para que Dios lo reciba. Y ahora vamos a leer el Salmo 96, 7, 8. Dice la Biblia que aquí iban al templo. Salmos, ese es el que acabamos de leer. Ahora Hechos 3, 1. Dice, léalo ahí conmigo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿A qué iban a hacer al templo Pedro y Juan? Iban a la oración. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A dónde iban? Al templo, a la hora novena, que era muy de mañana. Dice, la de la oración. En resumen, Pedro y Juan, los apóstoles de Jesús, iban al templo La Hermosa a la hora de la oración. No sé cuántos oran en su casa, no me digan, yo espero que todos. Todos oramos en nuestra casa, ¿no es verdad? En la mañana, en la noche, cuando voy a salir, cuando voy a regresar, no sé. Pero todos oramos en nuestra casa. ¿Los apóstoles creen que oraban en su casa? Claro que oraban en su casa. Los apóstoles también iban y en su casa hacían oración. Pero dice que había una hora específica en el templo, que era la hora donde todos se juntaban a hacer oración. ¿Por qué? Porque es cuando venimos a un templo, simbólicamente una reunión o un lugar donde nos juntamos a adorar a Dios, venimos también a hacer oración. Y alguien me va a decir, oro en mi casa. Sí, todos podemos orar en nuestra casa, pero dice la Biblia que también es bueno juntarse todos y hacer oración. Repito, es bueno cuando nos juntamos todos y hacemos oración y oramos unos por otros. Los apóstoles podían orar en su casa, pero aun cuando podían orar en su casa, mejor se iban al templo a la hora que era la de la oración. Y valga la redundancia, iban a orar. Cuando usted viene a este lugar y cuando yo vengo a este lugar, oramos en nuestra casa, pero aquí también oramos todos juntos. Repito, aquí oramos todos juntos y oramos unos por otros. Por eso es importante orar. De hecho, hay oraciones que así como en su casa Dios se las responde, hay oraciones que aquí usted hace y Dios le responde. Y vamos a ver un caso. Primera de Samuel 1:5. Entonces iban al templo. ¿Para qué era un templo y el altar de un templo? Iban a entregar su ofrenda, iban a escuchar palabra e iban a orar. 3 propósitos en un atrio, en un altar, en un templo. Escuchar palabra de Dios, traían sus ofrendas, oraban a Dios y veamos la última. Primera de Samuel 1:5 dice, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no la había concebido tener hijos. Me voy deteniendo. Ana no podía tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no la había concedido tener hijos. Otra mujer hacía sentirla mal porque ella no podía tener hijos. Así cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mire cómo era la otra mujer. Dicen que a veces pleitos entre ellas es difícil, ¿verdad? Pero dice que Ana, había otra mujer que la hacía sentir mal y cada año, ¿a dónde iban cada año? Al templo, a la casa de Dios. Y esta mujer la hacía sentir mal y Ana no comía. Ya me imagino, mira Ana, tú no puedes tener hijos, yo sí tengo hijos, ¿a qué vas a ir al templo? Ni hijos tienes. Porque dice que Ana se sentía tan mal que no quería ni comer. No sé cuántos han pasado por un momento depresivo, un momento de tristeza o un momento de angustia
o de preocupación que ni hambre les da. No es verdad, tiene la comida ahí, pero ni hambre tiene porque está preocupado o se siente mal. Ana se sentía mal y no comía. Y dice el verso 8, Elcana, su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿Qué no te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, ahí Ana pues se sentía un buen esposo, ¿verdad? Dijo, no necesitas hijos, yo soy mejor que 10 hijos. Pero hay que entender, una cosa es su sentimiento hacia el esposo y otra cosa es su sentimiento hacia los padres, hacia los hijos, etc. Luego dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Dónde estaba el sacerdote? En un pilar. ¿En qué parte? En el templo. ¿Sí? ¿Dónde estaba Ana entonces? En el templo. Vamos viendo. ¿Dónde estaba Ana? En el templo. ¿Cuál era qué afligía a Ana que no podía tener? Hijos. ¿Quién estaba ahí? También el sacerdote. Luego dice el verso 10. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿En dónde estaba Ana? En el templo. Eso quiere decir que Ana oró a Dios llorando. ¿En dónde? En el templo. Repito, ¿en dónde estaba Ana? En el templo. Eso es bien importante, porque no dice que estaba en su casa, no dice que estaba en ningún otro lugar. ¿Dónde estaba Ana aquí pidiendo? En el templo. Todos podemos pedir, sí. ¿Ana podía hacer esta petición en su casa? Sí. ¿Pero en dónde la vino a hacer? Al templo. Son importantes los detalles en la Biblia. ¿En dónde le vino a pedir a Dios por su necesidad? Al templo, a la casa de Dios. Luego dice, su oración dice así. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Para que entiendan, Ana, ¿en dónde estaba? Acá en el altar. ¿Qué estaba haciendo? Orando y llorando. Y el sacerdote, digamos que estaba por allá en el pilar. ¿Y qué estaba haciendo? Mirando a quién. A Ana. No le estaba haciendo la petición Ana al sacerdote. ¿A quién se la estaba haciendo? A Dios. Y el sacerdote estaba por allá mirando a Ana. Luego, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, el 12, allí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Ana estaba aquí en el altar, estaba haciendo oración, pero solamente se movían sus labios, o sea que no estaba pronunciando nada, o sea no se le oía nada. ¿Y cómo creyó Elí que estaba? ¿Que estaba qué? Ebria. O sea, Elí la vio y dijo, no, esta ya está tomada. Porque solamente está ¿qué? Moviendo la boca, pero no dice nada. Luego, dice el 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Entonces se acerca Elí, ya que Ana termina de orar, se va y Elí le dice, ¿hasta cuándo dejarás, pues estarás ebria? O sea, en el estado que se encontraba para Elí, que no estaba así. Y luego le dice, Ana le respondió diciendo en el 14,
no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Le dijo, no estoy en el altar ebria, estoy triste. El 17, Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Vino al altar de Dios Ana, le pidió a Dios por un hijo, estaba afligida, estaba triste, se levanta, se va, estaba el sacerdote por allá, por así decirlo, y le dice, no estoy ebria, estoy triste, estoy afligida. Y le dijo el sacerdote, entonces que Dios haga como le has pedido. ¿El sacerdote sabía su petición? No. Quiero que entendamos esto. ¿El sacerdote sabía qué necesitaba Ana cuando pidió aquí? No. ¿Quién era el único que la sabía? Dios. Porque Ana, ¿qué es lo único que hacía? Mover sus labios. Y más adelante, verso 18, dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y más adelante, si usted continúa leyendo el capítulo, dice que Dios le concedió un hijo, y lo trajo ¿a dónde? Al templo, y se lo dedicó a Dios. Dice, verso 20, aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí. ¿Qué dice ahí? ¿Por cuanto qué? Lo pedí a Jehová. Pero vamos a entender esto. ¿Dónde le pidió a Jehová? En el altar. Mire, Ana podía pedir a Dios en su casa. Sí. Dios está en todas partes, ¿no es verdad? ¿Cuántos creemos que Dios está en todas partes? ¿Y cuántos han orado en su habitación? Y hemos pedido cosas, ¿no es verdad? Y Dios nos ha respondido a muchas cosas. Pero quiero que entendamos que Ana podía haber orado en su habitación. Pero ¿a dónde fue a pedir a Dios un hijo? Al templo, al altar. ¿Y qué hizo Dios? Le respondió. No quiero que me entienda, que diga, ay, es que entonces Dios no me responde si oro en mi casa. Sí, Dios le responde si ora en su casa, pero también Dios responde si viene al altar y le pone su petición. Por eso usted ve que al final de un culto en las iglesias, ¿qué hacen los pastores o líderes que están ahí? ¿Qué les dicen? El que quiera pasar al altar puede pasar. Y tal vez alguien se había dicho, ¿y por qué? Nunca alguien se había preguntado eso. ¿Y por qué me dicen que pasa al frente? Es lo mismo aquí que en mi lugar. Pero casi todas las iglesias, ¿qué les dicen? Pasen al altar, ¿no es verdad? Y vaya a la iglesia que quiera, ¿qué les dicen? ¿Pasen a dónde? Al altar. Y usted analice que ha estado hermano en la iglesia, o si usted ve un video ahí, todos normalmente, la mayoría dicen, ¿pasen a dónde? Al altar. Y demás, ¿y para qué nos quiere cercas ahí? Otras veces para que el predicador no vaya hasta allá atrás. No, sin problemas, uno puede ir hasta atrás y regresar. Eso es lo de menos para cualquier predicador. Uno se puede mover, desplazarse. Pero quiero que entendamos que desde la Biblia dice que Ana vino al templo, al altar de Dios, y le pidió a Dios por un hijo, y Dios se lo concedió. Por eso cuando alguien tiene una necesidad, nosotros les decimos, quien tenga una petición, pase ¿a dónde? Al altar y pídala ¿a quién? A Dios. Mire, yo me recuerdo hace años, estaba más joven, ya no estoy tan joven, no sé qué, cuando era joven y soltero, tenía una petición muy grande
Y la iglesia en aquel entonces, donde estábamos, quien era nuestro pastor, hermano Fernando, ahí estábamos congregando. La iglesia no es el templo que tienen ellos ahorita, gracias a Dios que les ha concedido, pero estaban en un terreno con lona y la tierra, pues había piedritas y había aquí como alfombras, 2 alfombras. Pero uno se hincaba y que había ahí hincándose, pues las piedras se sentían. Y yo me acuerdo que tenía tan gran necesidad que cada domingo pasaba al altar y en la alfombra y con las piedritas ahí hincado. Me paraba y en mis rodillas se me quedaba la marca de una piedrita y otra. Pero yo lo puedo garantizar que Dios me respondió. Pero cada domingo, tanto en mi casa como al altar, íbamos y poníamos delante de Dios la petición. Y al final puedo decirles que uno dice como Ana, por cuanto lo pedía Jehová y Dios me respondió. Entonces yo quiero que entendamos esto. Sí es bueno que usted ponga delante de Dios su petición en su casa, en su hogar, por su necesidad, ahí en esa habitación. Pero también es importante que se la traigamos al altar. ¿De quién? De Dios. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué? Porque aquí también Dios responde nuestras oraciones. Y así usted puede decir, si no me responde en mi casa, me responde en el templo. Y si no me responde en el templo, me responde en mi casa. Pero en donde sea que Dios me responda. O que tal si escucha más bien escucha todo, pero ve las dos y dice las dos. A ver, pidió en el altar, pidió en su casa y le voy a responder. ¿Por qué? Porque así Dios maneja las cosas. Y al día que lleguemos con Dios, alguien le puede decir, ¿por qué Dios en el altar y por qué no solo en mi casa? Y ya se lo preguntamos allá en el cielo. ¿Amén? Ya le pregunta, ¿por qué tenía que ir al altar a pedirle a Dios? Bueno, eso lo preguntamos a él allá. Porque mientras la Biblia dice que así lo hacían y así Dios lo respondía. Vamos a leer por último Génesis 28:10. Y salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar, y soñó, y he aquí una escalera estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, de tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que has estado acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y la alzó por señal y derramó aceite en ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. En resumen, Jacob estaba en un terreno, no era un templo, era un ¿qué? Terreno, así, terreno, no había nada. Y él se acostó en una piedra y se quedó ahí dormido. Tuvo un sueño donde los ángeles de Dios bajaban y subían, y había una escalera que no tocaba el suelo, pero sí llegaba hasta una parte de la tierra y ahí se quedaba elevada. Y simbólicamente bajaban y subían ángeles. Y Dios le dijo y le dio la promesa de la bendición. Se despierta Jacob, ve el valle, porque era un valle, y dice, este lugar es casa de Dios, y este lugar es casa y puerta ¿de qué? Del cielo.
no había algo que lo hiciera verse así, solo había un valle, pero porque ahí bajaban ángeles de Dios. ¿Y qué hizo Jacob para consagrar el lugar? Derramó aceite. Y con esto voy terminando. Un lugar, no importando cómo se encuentre, porque he visto cultos hasta en los parques, etcétera, se consagra en el momento que está la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Dígale al que tiene al lado tú. Nosotros somos la iglesia. No crea que la silla, el púlpito. No. La iglesia, ¿quiénes son? Nosotros. ¿Y en qué momento un lugar se convierte en iglesia y se consagra donde estamos todos? Nosotros. Aquí, este lugar se consagra en este momento porque estamos la iglesia. Y en este momento, ¿en qué se convierte este lugar? En casa de Dios. Mire, la gente cuando hace ritos en el ocultismo, hacen dibujos, algunos, y abren puertas. Y a través de esos dibujos están convirtiendo ese lugar en un altar de lo oculto, ¿no es verdad? Pero en ese momento, no importa, puede serlo cualquier lugar. Muchos dicen, ay, es que un panteón a las 3 de la mañana y no vayas. Y allá ves ahora y dibuja esto y vas a ver qué te aparece. Y lleva la cámara y grabas. Muchos lo han hecho y no hay nada. Con una casa luego le decimos, vamos a orar a su casa, porque no sabemos qué hicieron en esa casa. ¿Sí me explico? Abrieron portales, hicieron ritos, ocultismo, y la casa no es lo malo, sino que alguien alguna vez en esa casa hizo algo y abrió un portal espiritual. Y en ese momento lo dedicó a algo malo. Y por eso se hacen oraciones. Pero también cuando un lugar lo consagramos para Dios, obviamente no hacemos aquí un dibujo, ¿verdad? No vamos a hacer aquí nada. Pero en este momento, cuando usamos el aceite como Jacob, tomamos la piedra por señal, este lugar lo declaramos casa de Dios y puerta del cielo. Por eso cuando usted viene a este altar, no importa si es como aquí, un estacionamiento, un salón, un parque, no importa dónde sea, pero donde está la iglesia y se consagra el lugar con aceite, en ese momento el lugar se convierte en casa de Dios. Y ahí, si alguien viene al altar y pone su petición, como Ana, Dios lo escucha y le responde. Puestos de pie. Por eso hay veces que alguien nos pide peticiones y les decimos, sí, vamos a orar por ti, oramos por ellos, pero a muchos les decimos, si puedes, ve a la iglesia. Igual, cuando nos han hablado de otro estado pidiendo oración, decimos, sí, vamos a orar por ti, oramos por teléfono y le decimos, ve a una iglesia allá por donde estás y ve a un altar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Ana, ¿en dónde Dios le respondió a Ana? En el altar del templo. No quiere decir que en su casa Dios no le responda, pero si usted ora en su casa y va a un altar, es todavía mejor que usted cubra las dos áreas. Pues usted diga, yo estoy pidiendo a Dios en mi casa, yo le estoy pidiendo a Dios en el altar, y no sé qué día y no sé cuándo, pero yo sé que Dios me va a responder. Por eso usted ve que aquí están alfombras y aquí oramos. A veces ya no, hoy en día, pues un servidor ya no oramos tanto por un problema personal, ahora oramos por los problemas de los demás. ¿Cuántos quieren llegar al punto de decir, ya no voy a orar tanto por mí, sino voy a orar por alguien más? ¿Sí me explico? Es como preguntarle, ¿qué prefiere usted? ¿Tener para prestar o tener que pedir prestado? ¿Sí me explico? Alguien va a decir, no, pues yo prefiero tener y poder prestar, a que tenga que pedir prestado. ¿Sí me explico? Todos le pidamos a Dios por algo nuestro en el altar. Y va a llegar un punto en el que usted va a decir, gracias a Dios estoy bien. Dios me da el trabajo, estoy de pie, vengo al altar, pero a pedirle por alguien más. Te pido, Señor, por mi hermano, por mi hermana, por mi padre, por mi vecino, por mi amigo que está enfermo, por mi amiga que está en necesidad. Y ya venimos a un altar, pero tal vez ya no pidiendo por nosotros,
Tal vez ya venimos pidiendo por alguien más. Y por eso usted ve que en la iglesia a veces alguien dice, y va al altar y está hincado, pero yo lo veo bien. Tal vez sí está bien, pero tal vez está pidiendo por alguien más que no es él. Y eso hacemos en los altares, pidiéndole a Dios. Venimos a este lugar y le decimos, Señor, te pido por mi hermana, por mi hermano, por mi amigo, por mi amiga. Te pido, Padre, ayúdalo, bendícelo, ten misericordia de él, y venimos al altar. Y en nuestro hogar hacemos la misma oración. Conclusión, ¿qué se hace en un templo? Cuando hay un altar, venimos a orar. Por eso usted ve que se piden las ofrendas ahí se hacen dice, lo acabamos de leer, en los atrios. Venimos a adorar y venimos a traer nuestras peticiones. Amén. Y cada domingo usted y yo lo hacemos, y a veces no sabemos el por qué. No es verdad, a veces no sabemos por qué. No sé, pasa al altar y no, ya va uno a pasar. Miren la ofrenda, ¿y qué se hace ahí? ¿Por qué vamos a orar si también puedo orar en mi casa? Porque dice la Biblia que así era la antigua. Por eso yo siempre le invito a alguien cuando tiene alguna necesidad muy fuerte, le decimos siempre lo mismo: ora en tu casa y ve al altar. Y en algún momento Dios te va a responder. En algún momento. Dice la Biblia que la molestaban y había un juez que era injusto y no le hacía justicia, pero tanto le pidió al juez justicia, que el juez la terminó ayudando. Pero no porque era bueno, sino porque el juez dijo: ay, esa mujer ya me tiene harto. Todo el tiempo me está pidiendo ayuda. Ya estoy hasta acá. Y dijo: si este juez hizo eso, siendo un hombre indiferente, cuanto más Dios, que es bueno. Imagínense Dios que lo ve todo diciendo: en su casa me pide por esto, en el altar me pide por esto, donde va me pide lo mismo, lo voy a ayudar. No creo que va a decir: ay, ya me hartó, lo voy a ayudar a mi hijo. No, ¿verdad? Pero sí va a decir: lo voy a ayudar. Amén. Es la importancia. Y el día que yo sé, porque sabemos el Dios que predicamos y lo que hemos vivido y lo que hemos pasado, yo sé que si usted no deja de hacer lo que está haciendo, Dios le va a responder. Va a bendecir su familia, va a tener paz, se va a levantar, va a salir hacia adelante. Y el día que lo haga y alguien le pregunte cómo lo hiciste, usted le va a decir cómo lo hizo. Le pedí a Dios, fui a escuchar su palabra al altar, fui a poner mi petición ahí, en mi hogar les busqué y Dios en algún momento me respondió. Ya por último le digo: no se desespere. En algún momento Dios lo va a hacer. Solamente no se desespere. Dios lo va a hacer. Vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este mensaje. Y en un momento voy a hacer la invitación a que si usted quiere puede pasar al altar. Ya vio por qué lo hacemos. Puede pedir, si no es por usted, puede pedir por alguien más. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tus misericordias que son nuevas cada mañana y que son mejor que la vida. Creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en todo lo que tú haces. Gracias por la palabra que el día de hoy hemos escuchado. Te pido que esta palabra, Señor, ministre nuestras vidas y que esta palabra, Señor, se quede en nuestro corazón, el aprender de ti, Señor. El propósito de un templo, el propósito del altar en los templos es, Padre, lo cual nos has dejado, Señor, como instrucción para buscar tu rostro, para buscar tu presencia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, que este conocimiento sea de grande bendición para nuestra vida, para que haya matrimonios sanos, bendecidos, para que haya familias con hijos bendecidos,
con hijos en matrimonios bendecidos, en hogares sanos, donde abunde la paz, donde abunde la bendición, donde abunde la tranquilidad. Señor Jesús, todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En ti, Dios, confiamos. En ti, Dios, confiamos. Gracias. Gracias, Jesús. Gloria a tu nombre. Aleluya. Amén. Venimos al templo a orar y venimos al templo a escuchar palabra. Venimos al templo a traer al alfolí la ofrenda y venimos al templo a poner nuestra petición. Y ahorita en un momento le voy a invitar a que usted pueda hacerle como Ana, que venga al altar de Dios, le exponga a Dios por lo que está pasando y al final un servidor nada más decirle como al sacerdote que Dios haga contigo como has pedido y soltar la bendición y que sea Dios el que le responda. Amén. Los que nos miran desde su casa, deseamos que Dios les bendiga. Busquen un altar de Dios, busquen a Dios en su casa, porque es la manera de salir adelante. Dios les bendiga.